Ya la pongo a grabar. Pero hubo un rato que sí, profesor, no sé, algo se le salió, pero sí estaba grabándose. Estaba grabándose. Bueno, Sí. qué pena. Bueno, aprovechemos este parón. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Preguntas, dudas, comentarios, opiniones. Doctor Carlos Camba, si me permite. Sí, Carlos. Con respeto, quiero entender yo que toda esta introducción, o tirabuzón, podríamos decir coloquialmente, tratar de encontrar una vía de diálogo para transmitir el mensaje, para ver la utilidad justamente de la materia o del módulo que está impartiendo. ¿Me corrige si me equivoco, por favor? Ya va a ver usted la finalidad. Siempre es una angustia con mis alumnos, porque al principio como que no tiene sentido toda esta historia. Sí. Sí, siempre es una angustia. Por eso yo siempre les digo, tengan paciencia, un poquito de calma, y ya se van a dar cuenta que todo cobra sentido. Todo cobra muchísimo. Gracias, doctor. Ahí es que estaba mi inquietud. Gracias. No se preocupe. No estamos perdiendo el tiempo, Carlos, no se preocupe. Sí, no, yo concuerdo con usted, doctor, porque inclusive con mucho respeto yo quería cuando usted mencionaba las diferentes vías para transmitir un mensaje, yo alguna vez por ahí trasteando vi el tractatus lógico filosófico del profesor alemán Luigi Wittgenstein, que sin duda usted en su larga trayectoria lo tiene que haber escuchado. Que él se refería, perdón. Wittgenstein. Sí, él se refiere a las diferentes formas de no solamente de transmitir el mensaje a través de la palabra, vocablo, sino también la gesticulación, los movimientos corporales. Tal es así de que yo soy uno de ese tipo de personas que yo concuerdo con esa teoría, porque, por ejemplo, ahorita cuando uno va a una audiencia y ahora hay la opción de hacer la vía telemática, como que los señores jueces no captan todo el escenario posible para ellos llegar a realidades y dictaminar alguna sentencia. Eso era lo que quería agregar, doctor. Por eso la inquietud, ¿no? Sí, tiene razón. Yo entiendo la angustia porque al principio como que no sabe a dónde vamos a llegar, pero ya va a ver que vamos a llegar a un buen puerto. Sobre eso un pequeño paréntesis. Es indiferente. Yo a los jueces, no sé si aquí haya jueces, pero a los jueces tenemos que comenzar a pedirles un compromiso mucho mayor, porque los jueces no están ahí en su nombre, los jueces están ahí en nombre del pueblo soberano de la República del Ecuador. Entonces da lo mismo que el abogado tartamudo, no sea tartamudo, gesticule, mueva las manos o no las mueva. Está ahí para que se cumpla con lo que establecen las normas para el caso concreto. Y dependiendo de la materia, en la medida en que la materia es más privada, en esa medida atender los requerimientos de las partes. Pero en las materias muy públicas, sobre todo en materia constitucional, tiene que cumplir con lo que dice la norma. No hay pretexto. Cierro el paréntesis. Muy bien, Carlos. Excelente aportación. Entonces, regreso al tema. Siglo II es un siglo terrible para los cristianos, porque en el siglo II la gente no solo que rechaza el discurso, comienzan a sentirse cada vez más afectados por los cristianos y comienza a aparecer la persecución de cristianos, etc. Son persecuciones sangrientas, pero el problema que tenemos con las persecuciones es que cada vez que persiguen y matan más cristianos, la gente está tan convencida del discurso, muere uno y aparecen 10, mueren 10 y aparecen 100. Los mártires de la época. Había un mártir famoso, Ignacio de Antioquía, que es famoso por sus expresiones. Él señalaba, tiene un libro muy bonito, interesante, que les recomiendo en su lectura, para comprender este momento de la historia. Ignacio de Antioquía dice, es preciso que sea molido por los dientes de las fieras para convertirme en el pan inmaculado de Cristo. Estaba a punto de salir a las fieras en el circo romano y lanza esa expresión. Entonces, ¿cómo puedes combatir eso? No se puede combatir, es
imposible combatir con aquello. Pues bien, de la persecución viene la masacre de cristianos, etcétera, hasta que aparecen el emperador, ¿no? Teodosio inicia, continúa Constantino y aparece la conversión del imperio. La conversión del imperio. ¿En qué consiste la conversión del imperio, no? En un razonamiento bastante sencillo, ¿no? Hay muchos cristianos ya cada vez más, y cada vez personas más influyentes, más cercanas al emperador y a las cortes. Entonces influyen de tal modo que dice, mira, ¿no te parece que lo más sensato es conseguir que tus súbditos se conviertan al cristianismo y no que los cristianos se conviertan a estas religiones naturalísticas, naturales, en las que hay mucho desorden, etc. Los cristianos obedecen, pagan los impuestos, no roban, y todo lo que le dices tú, te cumplen, etc. Bueno, el cristianismo se convierte en religión de Estado. En ese instante, comienzan a aparecer las instituciones más importantes del imperio, que son de corte cristiano, romano y cristiano, porque aquí ya no hablamos de cristianismo, sino de cristiandad, el inicio de la cristiandad, que es la influencia de las ideas cristianas en toda la cultura. La cultura se transforma y comienza a aparecer, por ejemplo, el Estado comienza a asumir un papel que nunca en su vida había asumido, que era la tutela de las viudas y de los huérfanos. Esto aparece con las leyes cristianas. La protección, leyes sociales, determinadas leyes sociales para proteger a los menores. Reglas para establecer que la familia no es una propiedad específica del pater familis, sino que pueden ser considerados con determinadas reglas en sujetos de derechos. Todo eso es provocado por el cristianismo. Las reglas para la sumisión de esclavos, los libertos, son reglas que aparecen con el cristianismo. Recuerden ustedes esa famosa expresión de Pablo, que está preso y hay una persona importante que le manda a un esclavo para que le atienda. Onésimo se llamaba. Y Pablo luego le envía una carta y le dice, te lo devuelvo, me lo enviaste esclavo, te lo devuelvo como hermano. Espero que lo trates de este modo. Entonces es una de las primeras grandes manifestaciones de la manumisión de los esclavos. Que es una inspiración para las siguientes normas. Claro, voluntarias, ojo, son voluntarias, pero han servido de modelo para lo que viene después. La recaudación de impuestos y el servicio de los impuestos para actividades sociales. Normas cristianas. Las recopilaciones, la sistematización, porque el cristianismo se nutre mucho de la tradición judeo-cristiana, de la tradición judaica. Y los judíos tenían ya una amplia experiencia en codificación e interpretación de normas. Entonces, todo este gran andamiaje de codificación de la ley, de interpretación de la ley y codificación de las interpretaciones se traslada a la cristiandad. Entonces, este es uno de los segundo gran cimiento del moderno derecho, de lo que hoy conocemos como moderno derecho, y que está vinculado a los derechos modernos, a los derechos humanos. Mirar al otro como persona solamente ha surgido a partir de la visión de dignidad de persona que todos tenemos según el cristianismo. Según el cristianismo, todos somos iguales porque hemos sido creados en igualdad de imagen y semejanza. Libres y creados por y para el amor. Entonces, imagínense ustedes, esta idea de dignidad de la persona, que se encuentra establecida en todas las constituciones modernas, surge recién a partir de la visión cristológica paulina, y que se cristaliza en las interpretaciones, en las regulaciones de la cristiandad por los autores cristianos, los autores influenciados por el cristianismo del siglo IV y del siglo V. Entonces, va tomando forma nuestro diálogo, ¿no? Del siglo IV
al siglo IX, X, prácticamente tenemos a la cristiandad vigente. Es lo que se denomina el apogeo de la cristiandad, y muchos denominan el oscurantismo, ¿no? La Baja Edad Media, el opacamiento de la reflexión. Pero ¿por qué se considera, por qué nosotros en esta explicación consideramos que el cristianismo es una evolución del pensamiento moral socrático? Porque a diferencia de las religiones naturales, la religión cristiana es una religión, la religión judaica, la religión cristiana, son religiones racionales. O sea, tú llegas al acervo de la fe porque estás convencido racionalmente de que ese dogma de fe es válido. Aunque sea un dogma, ojo, aunque no haya evidencia para comprobarlo, es un dogma válido porque me convence lógicamente. Interesante. Entonces, es un proceso evolutivo de las ideas anteriores. En el siglo X, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el siglo X? Muy importante el siglo X por este acontecimiento. ¿Qué ocurre en el siglo X? La Guerra Santa, doctor. Muy bien. El cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Muy bien, excelente. Eso ocurre en el siglo X. Entonces, miren, no es coincidencia que 2 siglos después del cisma haya aparecido la primera constitución que conoce el mundo, que es la constitución. ¿Qué constitución? A ver, ¿cuál es la primera constitución del mundo? Juan sin tierra. La constitución inglesa, ¿de qué año? Del rey Juan sin tierra. De Juan sin tierra, sí. 1200. 1200. Sí, eso. La Carta Magna de Juan sin tierra. Muy bien. Por favor, que alguien lo googlee por ahí. Ponga en Wikipedia. La Carta Año 1215, doctor. 1215. Muy bien, Richard. Gracias. No es coincidencia, no es una mera coincidencia que 2 siglos después del cisma haya aparecido la primera constitución. Vamos a explicarlo por qué. El cisma, durante la cristiandad, desde el siglo IV hasta el siglo IX, sin problemas, este tiempo se edificó sobre la base de 2 ideas esenciales, que era la infalibilidad del Papa y la obediencia a la Iglesia. La infalibilidad del Papa y la obediencia a la Iglesia eran 2 criterios esenciales de estos momentos históricos, sumamente importantes. Pues imagínense ustedes que precisamente en el seno de la propia Iglesia aparece un criterio que pone en cuestión estos 2 fundamentos de la tradición. Las iglesias de Oriente se levantan y señalan: el Papa no es infalible. Y nosotras, las iglesias de Oriente, no debemos obediencia a la iglesia de Occidente. No debemos obediencia a la iglesia de Roma. Esto es importantísimo. Comienza el inicio de la caída de estos 2 grandes pilares, y al mismo tiempo la caída de la obediencia y del respeto a la autoridad eclesial. Este es el inicio. Por eso, los siglos postreros son siglos de reivindicaciones, de gente del seno de la Iglesia y de gente fuera del seno de la Iglesia. Reivindicaciones para poder apartarse de estos criterios, señalando que no son criterios válidos. Muy importante. Durante los siglos siguientes comienzan a aparecer las primeras teorías en coincidencia con estos criterios que ponen en cuestión estas ideas. Comienzan a aparecer las primeras teorías que dudan
de las teorías tradicionales. ¿Qué teorías tradicionales? Sobre todo del derecho natural. Las ideas del derecho natural son ideas que aparecen ya desde la época de los primeros filósofos griegos. Hay un derecho natural íncito, inherente a la naturaleza del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese derecho natural empata con las ideas del derecho natural de los pensadores del siglo XVII y XVIII. La Iglesia desarrolló un derecho natural parcialmente distinto, un derecho natural de corte objetivo, porque se fundamentaba en Dios, Dios entendido como un ser, como una persona. Y si Dios es una persona, pues entonces es un derecho natural de corte objetivo. Pero bueno, ¿qué era lo que se cuestionaba? Realmente lo que se cuestionaba era que la autoridad terrenal de los príncipes, de las cortes, de las familias importantes, reales, no eran pues, no formaban parte de la voluntad divina, sino que estaban ahí como consecuencia de guerras, sangre, guerras y más sangre, y en definitiva, de que los súbditos, las personas, los ciudadanos, hoy hablamos de personas y de ciudadanos, en esa época se hablaba de súbditos, habían consentido en aquello. Aparecen las primeras expresiones de lo que alguien denominó por ahí contrato social, las primeras ideas contractualistas. Interesante. Aquí ya vemos cómo se va forjando lo que nosotros denominamos hoy en día libertad ya de opinión, libertad de expresión. Libertad de opinión, libertad de expresión. Libertad de manifestarse, de manifestar ideas propias. Claro, aquí la gente se moría directamente o perseguida, iba al... Bueno, era una época terrible, ¿no? De una condena para los que opinaban distinto, pero sin embargo que sirvió para que hoy se defienda precisamente esas manifestaciones del actuar humano como parte de los derechos de libertad, como parte del núcleo duro de la libertad. Siglo XIV y siglo XV, interesantísimo. El siglo XIV y siglo XV corresponde a dos autores. Hay muchísimos autores, pero no podemos quedarnos aquí mucho. Hay dos autores interesantes, Francis Bacon y René Descartes. Ojo, un segundo, antes de continuar. Ahora sí. Ustedes ya conocen que existen tres componentes. Trabajo docente, trabajo con el docente, trabajo autónomo y trabajo práctico. Cada uno se califica sobre 10, es decir, una tercera parte de la nota. Una tercera parte de la nota. El trabajo práctico yo lo hago de manera grupal. De manera grupal es un caso práctico, concreto. Estudio de una sentencia y resolver unas cuestiones que se las voy a remitir el día de mañana para que la puedan resolver en el transcurso de toda la semana y me la entreguen el último día de clases, que es el próximo jueves. Muy bien, profe, gracias. El trabajo autónomo es realizar un ensayo. La verdad es que estoy confundido ahora, si es un ensayo o si era una lectura de un artículo académico y hacer un mapa conceptual. Tengo que revisar mis apuntes, tengo algún otro curso de maestría entonces. Pero bueno, el trabajo autónomo es eso, o bien la lectura de un artículo y resolver unas cuestiones en torno a ese artículo académico, o realizar un ensayo. Y el trabajo con el docente, la actividad que estamos haciendo aquí, es participar en clases conmigo, y yo voy colocando las notas a los que comienzan a participar, les voy poniendo participación, Opinar, participar, las dudas. Por ejemplo, a veces la gente no tiene respuestas, sino tiene dudas interesantísimas que logran dar un impulso a toda la clase, pues también lo coloco yo como participación. Entonces, así son las notas, Xiomara. Doctor, Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Si me permite, doctor Carlos Camba. Y Carlos. Sobre el trabajo autónomo, por las experiencias dentro de los módulos que ya hemos desarrollado, efectivamente es facultativo del docente hacerlo, como usted decía, a través de una lectura, a través de un artículo, con los parámetros
diseñe este tipo de artículos académicos, o leer o ver un video inherente a la materia del módulo y nosotros presentar justamente nuestro desarrollo aplicando nuestros criterios ya como maestrante. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Listo. Ya, muy bien. Entonces, dicho todo esto, continuamos. Les pido de favor que me recuerden dónde estábamos. Estábamos en... Usted sugería dos personajes del siglo XIV, clave. Mencionaba a Francis Bacon y a Descartes. el inicio Muy de la bien. modernidad. Estos dos autores son importantes por dos ideas interesantísimas. Hay otros muchos, por ejemplo, Giovanni Piccolo de la Mirandola, un siglo después, pero Bacon es interesante, porque Bacon dice, durante todo este proceso, realmente lo que estuvo vigente en el centro de la cuestión, en el centro de la discusión estaba Dios. Por eso esta época se la denomina como teocentrismo. Al extremo de que la investigación, la ciencia, la filosofía que se hacía era una filosofía meramente deductiva. Y todo tenía que partir de la idea de Dios. Si la síntesis o las premisas secundarias no estaban ligadas con la idea de Dios o con los fundamentos que la Iglesia sostenía estaban ligados a la idea de Dios, pues entonces eso no servía, no era verdad. Eso le pasó a Copérnico y en general a mucha gente, etc. Desde una postura muy práctica, Bacon señala, escribe un libro que se llama Novum Ordum y dice, ¿qué les parece si al final de cuentas lo importante es que todo, ya sea que empiece o termine, que todo esté ligado a Dios? Entonces, ¿qué les parece si empezamos por lo particular y vamos avanzando de a poco y que en algún momento llegaremos a Dios? Con esto retoma las ideas aristotélicas. Aristóteles era un hombre muy observador, ¿no? Iba de lo particular hacia lo general. Nosotros conocemos casi la mayoría de las clasificaciones que conocemos son por Aristóteles, del mundo animal, del mundo vegetal, etc. Entonces, esta idea es muy sugerente, una idea interesantísima. La necesidad de empezar de lo particular a lo general, pero también la propuesta en sí, es decir, la capacidad que tuvo Bacon de atreverse a formular un mecanismo que permita avanzar en la búsqueda de los conocimientos sin que quede afectado el método tradicional. Esa es su genialidad. Repito, la genialidad de Bacon no es solo el método, que es fabuloso, el método inductivo, sino también la capacidad de ofrecer un método alternativo sin afectar el método tradicional. Entonces la gente dijo, bueno, sí, continúa con tus vainas, y así mucha gente se adhirió a ese método. Descartes, por su parte, Descartes es sumamente importante para lo que viene. Descartes escribe muchas cosas. Una de las que rescato está en el Discurso del Método, escribe un librito que se llama El Discurso del Método, y él, como todos los hombres, también indagaba sobre las cuestiones fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Y la gente se pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Existo realmente? Etcétera. Entonces Descartes se da cuenta de una cuestión muy interesante. Se da cuenta de que cada vez que el hombre coloca el énfasis en la respuesta, siempre que el hombre coloca el énfasis en la respuesta nos conduce a verdades absolutas. Entonces lo analiza con los cristianos, lo analiza con los griegos, lo analiza con los romanos. Cada vez que el hombre, como cultura, toma un criterio como válido, ese criterio se convierte en un absoluto. Y el absoluto se convierte en un excluyente de las variantes, de las propuestas alternativas. Entonces Descartes dice, vamos a ver, ¿qué tal si cambiamos
el énfasis de la pregunta, perdón, de la respuesta a la pregunta. Entonces Descartes lo hace de una manera sencilla, pone un ejemplo, ¿no?, que se ha hecho muy famoso. Dice, yo existo o no existo. ¿Cómo sé que existo? Y ahí viene su famosa frase, el cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Es decir, pienso. Una traducción moderna de esta expresión latina vendría a decir lo siguiente: pienso, reflexiono, dudo, cuestiono, estoy inquieto, desconfío, dudo, pienso, entonces, solo entonces sé que yo existo. El énfasis, trasladar metodológicamente el énfasis de la respuesta a la pregunta, soluciona unos grandes quebraderos de cabeza y permite comenzar a discutir sobre cuestiones, sobre diversas cuestiones, sin que la solución sea la exclusión de las respuestas. Miren, no es coincidencia que en 1648, muy poquito tiempo después de estas aportaciones y estudios cartesianos y los estudios que se hicieron sobre Descartes, haya aparecido el primer gran tratado de derecho internacional que conocemos, que es el Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia de 1648, firmado precisamente en Westfalia, en las provincias de Osnabrück, no me recuerdo la otra, en Osnabrück. Entonces, miren ustedes, ese tratado tiene varias cosas interesantes. Primero, que pone fin a la Guerra de los 30 años. Recuerden ustedes que en 1600 y algo, 1600, primera década por ahí, aparecen las protestas de Lutero. Las famosas protestas de Lutero. Por otro lado, también Calvino estaba fastidiado, pero bueno, vamos a quedarnos con Lutero. Lutero señala que la Iglesia se equivoca. O sea, el cisma se origina porque la Iglesia cambia la autoridad de Jesús por la autoridad del Papa. Entonces, toda la autoridad papal y la tradición forjada en relación a la autoridad papal es una autoridad errónea. Lutero señala, viene y dice lo siguiente: no existe tal cosa. Lo que existe, la única autoridad, es los dichos de Jesús, consignada en los evangelios, en la Biblia, en los libros sagrados. Punto, para de contar, el resto no existe. Es decir, Lutero tiró abajo toda la historia de la tradición después de la muerte de Jesús. Bueno, acepta algunos autores cristianos, ¿no? San Pablo, San Pedro, etc. Estas protestas de Lutero trajo consigo las guerras entre cristianos, una guerra que duró 30 años. Se enfrentaron España, por un lado, contra el Sacro Imperio Romano Germánico, por la disputa de Flandes, ¿no? Por los intereses que tenía España en Flandes. Bueno, eso es una historia larga, no me voy a meter ahí. Esa guerra duró 30 años, pero en el fondo era una guerra política, económica y religiosa. El Pacto de Westfalia, ligado a estas nuevas propuestas metodológicas de los autores de la época, consigue lo impensable. Primero, que aparezca la tolerancia religiosa entre cristianos, sí, pero tolerancia religiosa. Eso era impensable 2, 3 siglos antes, 5 siglos antes, un milenio antes era impensable hablar de tolerancia religiosa. Las verdades absolutas eran las verdades absolutas y punto. Pues con el Pacto de Westfalia aparece la tolerancia religiosa. Entonces la tolerancia religiosa es uno de los derechos más importantes, uno de los derechos humanos más importantes consignados en las constituciones modernas y en los instrumentos normativos de derechos humanos actuales. Esta historia que vamos desarrollando nos permite ir configurando ese moderno derecho, los hitos de ese moderno derecho. La tolerancia religiosa, pero no solo la tolerancia religiosa, Westfalia también provoca el respeto entre estados.
porque sienta las bases de la independencia y autonomía entre los estados. La soberanía entre los estados, que es otro de los componentes básicos del moderno derecho, derecho del Estado, teoría del Estado y de las constituciones modernas. Otra cuestión importantísima de Westfalia es los límites. Se fijan los límites entre estados. De tal modo que a partir del Pacto de Westfalia, las guerras solamente pueden estar justificadas para defender intereses válidos, intereses jurídicamente válidos. La guerra para acrecentar el territorio ya no está justificada, porque con Westfalia se fijan los límites territoriales. Pero yo no sé si ustedes, si yo soy hábil y apto para poder trasladar la idea de lo que ha significado toda esta evolución. Toda esta evolución nos ha ido configurando el moderno derecho, a tal extremo que sin lo anterior no sucede lo posterior. Westfalia es un punto importante, es el nacimiento también del derecho internacional. Con Westfalia también nacen las prerrogativas para los diplomáticos, los agentes diplomáticos. La actividad diplomática tiene una serie de prerrogativas que se inician, una serie de prerrogativas y protecciones que se inician con Westfalia. Interesantísimo. Después de Westfalia, después de Bacon, después de Descartes y muchísimos otros autores que no nombro aquí para no tratarlos, el siglo XVI, XVII, XVIII, es un siglo, los famosos denominados siglos de las luces, ¿no? El siglo XVII de oro y el siglo XVIII, el siglo de las luces, por el esplendor de la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? El esplendor de la ciencia. Las ciencias de la naturaleza tienen un desarrollo vertiginoso. Las aportaciones de Newton en la física han traído consigo que, y su evolución por las ideas posteriores han traído consigo, por ejemplo, que Laplace, en el siglo XVII, el famoso filósofo Laplace y físico Laplace, llegara a señalar que si él o cualquiera conociera con exactitud las causas de la naturaleza, en este instante se podría, sin miedo a equivocar, señalar qué es lo que va a ocurrir en el segundo inmediato posterior. Es decir, si se conocen las causas de la naturaleza, se puede predecir los efectos de la naturaleza. Eso era imposible que se atreva a decir un filósofo o un físico un siglo antes, 2 siglos antes. Todo es consecuencia de lo anterior. Pero bueno, en el marco del derecho, el derecho no se mueve en el ámbito de las ciencias de la naturaleza. El derecho se mueve en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que sucede en las ciencias sociales? Es sumamente importante estos aportes metodológicos para comprender qué es lo que ha pasado después. Hay un filósofo, un científico, el padre de la sociología, Augusto Comte, escribe un libro que vendría a señalar como teoría de las ciencias sociales, fenomenología de las ciencias sociales, un título un poco raro, en el que señala, él propone, dice, ¿qué es lo que ha pasado con las ciencias sociales? Que nos hemos quedado atrás y seguimos haciendo filosofía cuando lo que deberíamos estar haciendo es ciencia, tal y como lo hacen las otras ciencias, la ciencia médica, la biología, las ciencias naturales, las ciencias fenomenológicas, etc. Entonces Augusto Comte propone, dice, ¿qué les parece si incorporamos el método determinista en las ciencias sociales? Para ver si de ese modo abandonamos los métodos propios de la filosofía, que es la deducción, el silogismo básico, y nos quedamos con los métodos determinísticos. Bueno, es una propuesta, es que ya nadie tiene miedo, porque con Descartes el énfasis ya no está en la respuesta, el énfasis está en la pregunta. Perdón, sí. Entonces ya nadie tiene miedo a ofrecer soluciones, porque se acabó el miedo, el terror a la equivocación, al ostracismo. Entonces él propone esa idea y logra un gran calado impresionante.
Por esta misma época aparece Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones y se constituye en el padre de la economía. Adam Smith propone, dice, bueno, hemos tenido hasta este momento una idea de que la riqueza de las naciones está básicamente ligada a aquel que posee tierra. Y él dice, no, la riqueza de las naciones está en aquel que produce, hace producir esa tierra. Bueno, cambia, transforma. ¿Y cómo calculamos eso? Y propone unos cálculos. Más o menos, el padre de la economía, del liberalismo, etc. David Ricardo, un economista posterior a Smith, es mucho más importante porque agrega métodos matemáticos a sus elaboraciones teóricas. Ricardo es genial, David Ricardo es genial. Pero bueno, en la economía pasa eso. En Lombroso, ya acercándonos a nuestras ciencias, Lombroso se da cuenta, ustedes ya conocen, ¿no?, como abogados, que Lombroso se da cuenta que tiene dudas sobre el libre albedrío. Dice, el libre albedrío es tal, es cierto que los hombres tienen opciones para decidir sobre si delinquen o no, y si el hombre estuviese determinado a delinquir, el hombre que nace delincuente, ¿existirá esa posibilidad? Entonces comienza a investigar los cráneos de los delincuentes, de delincuentes más o menos atroces, ¿no? Robos violentos, robos agravados, asesinatos, homicidios. Todo esto coincide también con el nacimiento de las clases sociales burguesas, ¿no? La gente migra del campo a la ciudad y aparecen estos delitos. Entonces Lombroso se da cuenta, según él, de que todos estos casos tienen aquí un detalle interesante, un huesito aquí alargado detrás, la foseta occipital media. Entonces dice, bueno, el hombre que tiene la foseta occipital media alargada es un hombre que nace delincuente. Por tanto, ese hombre no tiene opción, va a delinquir sí o sí. Y entonces la gente le hace caso. Por una década le hicieron caso a Lombroso. Bueno, aparecen después la corriente positivista, criminológica positivista en Italia, etc. Pero no solo ahí. Aparece también el psicoanálisis, que es muy ligado a nuestras explicaciones. En esta época, la ciencia psiquiátrica trataba a las mujeres, ¿no? Histéricas, decían. Tienen histeria. Y las metían en un psiquiátrico por tener histeria. Porque, por ejemplo, una mujer tenía incapacidad de sensación corporal. Entonces la revisaban para ver si era un problema orgánico, el hígado, los riñones, la tiroides, la paratiroides, cualquier cosa de estas, ligada generalmente a alguna hormona de tipo femenina, ¿no? Y siempre decían que era algo por ahí, pero Freud dice, no, ¿y si no es eso? ¿Y si es un problema psicológico? Entonces, a través del proceso, primero la hipnosis y luego la catarsis, logra comenzar a recuperar a la gente a través de tratamiento psicológico. Por eso es el padre de la psicología. Pues bien, ¿qué es lo que trato de probar aquí? Que la metodología se transforma, aparece el libre pensamiento, la tolerancia a las ideas distintas, la libertad de opinar y de expresar ideas, la libertad de contratación, o sea, un sinnúmero de derechos que son la base de las constituciones modernas. No hemos hablado de las ideas políticas, ¿no? El siglo XVII, siglo XVIII son siglos de las dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia Norteamericana. Importantes. Destacan estas revoluciones, estos actos, por ser masivos y por instaurar un nuevo régimen consolidado, en el que se reparte el poder de otra manera. Y quienes destacan ahora son los burgueses, es decir, los que tienen poder económico como consecuencia de las actividades de comercio, ligadas a la producción de la tierra, incipientes fábricas. En la época todavía no había fábricas. Las manufacturas aparecen realmente de manera intensiva a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX. Aparece la clase burguesa y estas revoluciones son burguesas. Precisamente por esta situación específica, estas revoluciones burguesas proclaman una tríada de derechos. La libertad, la vida y la propiedad privada. Libertad, vida y propiedad privada son los derechos esenciales de las normas que regulan la convivencia de estos estados, de estas naciones. Y se riega
por todo el mundo occidental estas ideas, al extremo que no hay duda de que son muy influyentes, muy influyentes. La Revolución Francesa, la Declaración de Independencia norteamericana, son esenciales para la configuración de estos derechos, sobre todo de la libertad, porque luego las constituciones modernas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, colocan en el sitio que le corresponde a la propiedad privada, en el marco de la libertad económica. La propiedad privada es un derecho extensivo de la libertad económica, como ustedes ya bien conocen. Siglo XVIII, un siglo importantísimo, porque en el siglo XVIII aparece pues, el aporte kantiano. Bueno, vamos a hablar primero de Marx. Vamos a hablar un poquito de Marx. Marx es importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Duda, comentario, opinión? Doctor, disculpe, le hago una consulta. Sí, Manuel. Estaba analizando un poquito acerca de estos métodos, ¿no?, que me lo ha refrescado, tanto el método inductivo como el método cartesiano, pues, ¿no?, de René Descartes. Ambos tienen una similitud. La inducción agrega una nueva información a esos supuestos que se dicen anteriormente de cualquier tipo de hipótesis o enunciado. Pero René Descartes, como usted nos enseña, Descartes tiene un método, digámoslo así, es un escepticismo metodológico, ¿no? O sea, que se basa en una duda de cada día que observe dos tiempos. En eso quiero que me amplíe un poco más, porque si tengo esa pequeña duda, más bien se me crea ahí en eso, con Descartes. Muy bien, Manuel. A ver, el método cartesiano se basa en una observación. En una observación. ¿Cuál es la observación que él realiza? Que todos ponen el énfasis hasta ese momento de la historia, y después también. Ojo, hay muchísimos teóricos, muchísimos científicos que siguen colocando el énfasis en la respuesta. En la respuesta. Es decir, quiero alcanzar una determinada respuesta y hacia eso me dirijo. Y se olvidan del carácter falible de la ciencia. La ciencia es, por su propia naturaleza epistemológica, falible. Eso no se sabía en la época de Descartes, ni siquiera hasta el siglo XVIII. Entonces, Descartes observa esta situación. Vamos a poner silencio. La observa y frente a esta observación propone. Dice, ¿qué les parece si, a diferencia de colocar el énfasis en la respuesta, colocamos el énfasis en la pregunta? Es decir, lo trascendente no es buscar la respuesta es importante, pero lo importante es seguir preguntando. Si esa respuesta nos satisface en este momento concreto, pues excelente. Pero eso no significa que mañana más tarde una corriente, una persona, un grupo puede dudar válidamente, con presupuestos, con fundamentaciones, con argumentaciones, y señalar esa postura que tú señalas, que tú señalaste en tal época, o que señaló tal autor en tal época, ya no es válida para los tiempos modernos. O ya no es válida porque la ciencia fenomenológica ha descubierto algo adicional. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis doctoral es sobre el delito de blanqueo de capitales en la modalidad culposa. Entonces, yo revisé una serie de supuestos que habían sido estudiados y resueltos por el Tribunal Supremo Español, en España, pues yo estudié en España. Entonces, el tribunal tenía una forma específica de resolver esos supuestos. ¿Cuál era el supuesto? Los casos de personas que recibían una oferta económica y le decían, le doy, hágame esta transferencia económica de $500, $1.000, y le pago $50 de comisión por hacerla. Entonces la gente incauta hacía eso, recibía el dinero en la cuenta,
y la depositaba en otra cuenta. Y por eso recibían una comisión del 10%, del 15%, dependiendo. Siempre eran montos muy bajos. Entonces los jueces, llegaba eso hasta el Tribunal Supremo. Imagínense ustedes, ese caso llegar hasta el Tribunal Supremo, la cantidad de años que se pasaban en ese caso estudiando. Y yo leo, descubro, me doy cuenta que esos casos no eran de lavado de activos, sino que eran casos de receptación. Porque si nos percatamos de los textos en específico de la receptación y del lavado de activos son similares, casi se solapan. Entonces yo digo, por adecuación, por una interpretación sistemática, lógica, por una interpretación desde el carácter de la imputación objetiva, por el principio del riesgo, etc. Muchísimas fundamentaciones, incluso desde una perspectiva del concurso real de infracciones, yo señalo que la norma que se debe aplicar es la receptación. Y los jueces la aceptan. Pero yo pongo en una de mis conclusiones que es muy probable que mi tesis deje de valer en el momento en que cambie o bien un apartado de lavado o un apartado de la receptación, o que la línea jurisprudencial se transforme para entender que si ya la cultura conoce que ese hecho no se debe realizar porque la gente no puede exculparse, no conocía, vamos a ver, quién recibe en su cuenta dinero y lo manda a otra. Entonces resulta bien irónico. Entonces, si ya por la cultura avanza la comprensión general de que esos hechos no se deben realizar, pues entonces, en esa medida, la interpretación que yo realicé para ese momento iba a dejar de funcionar. Entonces, no sé si me explico. La duda metódica nos permite poner el énfasis en la pregunta y no en la respuesta. Así, el que propone deja de ser engreído con la respuesta que propone y la ciencia puede seguir avanzando. Ese es el método cartesiano, la duda metódica. La duda nos debe solucionar los problemas y no la respuesta. La respuesta está bien para el momento, pero la respuesta no es una verdad absoluta. Las verdades absolutas en la ciencia no existen. Las verdades absolutas solo existen en el marco de la dogmática. La dogmática tiene verdades absolutas. Por ejemplo, la Virgen y su concepción. Cristo, Jesús y su nacimiento. Osiris, Buda, etc. Son dogmas. Pero también el derecho, el principio de legalidad es un dogma. Eso es una verdad absoluta. Ahí no hay discusión. Pero en la ciencia siempre debe haber discusión. No sé si Manuel con eso le dejé claro o lo confundí más. Dígame, por favor. No, doctor, está claro. Está muy claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra persona, por favor? ¿Alguna duda, comentario, opinión sobre estas cuestiones? Lenín Garcés. A ver, Lenín, dígame. Bien, con respecto a este mismo tema, un pequeño inciso, digamos, ¿no? Que, bueno, preguntaba Manuel sobre que el escepticismo metódico cartesiano, ¿no? Y entonces yo lo que diría es que Descartes no era un escéptico, eso sería para mí lo importante, ¿eh? de la figura de Descartes con relación al escepticismo, ¿no? Claro que usted, profesor, nos ha explicado bien el cogito, ¿no? El cogito, que usted lo ha traducido también, además de pensamiento, como duda, reflexión, esto es lo que es la duda metódica, ¿no? Someter todo a las preguntas y a la duda. Pero Descartes no es un escéptico, porque Descartes cree que se puede conocer, ¿eh? Y por eso justamente introduce un método para conocer, que es la duda, que es lo que usted nos está explicando, como el cuestionamiento. Bien, entonces la duda metódica que usted la acaba de mencionar también, es un método cartesiano, pero no porque Descartes sea un escéptico que crea que no se puede conocer y que por lo tanto duda y se abstiene del juicio, no, sino porque introduce un método que es la duda metódica justamente porque cree que se puede conocer. De manera que su escepticismo, para quien lo quiera ver así, es un escepticismo meramente aparente, meramente metodológico. Bueno, solamente para zanjar el asunto, cuando se señala que Descartes es escéptico, está ligado a dos cuestiones. Una importante, que para él es escéptico frente a las verdades absolutas.
primera cosa. Y segundo, Descartes es escéptico en relación a un dogma esencial. Descartes, toda esta cuestión, esta discusión que ocasionó que Descartes nos deje este método, viene ligada a que Descartes no confía en las reglas de Tomás de Aquino para comprobar la existencia de Dios. Estas reglas de Tomás de Aquino para comprobar la existencia de Dios le lleva a él a decir, tengo dudas. Me parece que no se puede afirmar bajo esos presupuestos que Dios existe. Eso no significa que yo no crea. Significa, eso dice Descartes, significa simplemente que no confío todavía en ese método para poder asegurar la existencia de Dios. Ese es el doble escepticismo cartesiano, la crítica, y por eso mucha gente todavía sigue comentando, pero a eso se refiere, a eso alude la expresión de escepticismo, querido Manuel y querido compañero que dice Huawei, me olvido. ¿Cuál es el apellido? Lenín Garcés. Lenín Garcés, ya corregiré esto para mañana, profesor. Entonces, recomiendo, Manuel, y a todos, es un libro sencillo, pero no por sencillo menos complejo, La filosofía de la historia de Copleston. Filosofía de la historia de Copleston. Ahí pueden revisar estas cuestiones. A ver, continúo. Siglo XVIII. ¿O alguna cuestión, duda, opinión, por favor? Mire, el siglo XVIII, vamos a analizar aquí a Marx. Marx es muy interesante. Marx sigue una línea temporal. Un segundito, por favor. Marx es muy importante. Bueno, hay una cosa que sí me preocupa, que muchos no encienden las cámaras. Es importante que enciendan las cámaras. Esto se está grabando y deben estar aquí con la cámara encendida. A ver, bueno. Marx es muy importante en la medida en que este señor, pues, comprende adecuadamente cómo funciona el sistema capitalista. Logra desentrañar la naturaleza intrínseca del sistema capitalista. Eso ya ustedes lo conocen, ¿no? El plusvalor. Este aparatito tiene un costo de producción de $200, $300, y en ese costo de producción están materiales, maquinaria, mano de obra, habilidades empresariales, tecnología, etcétera, según la función que utilicemos. Y sin embargo se vende en $700, $800. Pues la diferencia entre lo uno y lo otro es el plusvalor. ¿Quién se queda con ese plusvalor? Pues el dueño de los medios de producción. Entonces dice Marx, eso es injusto. Eso produce inequidad, eso produce injusticia. Injusticia, ojo, Marx habla de injusticia, utiliza la palabra injusticia. Produce inequidad, injusticia, produce exclusión, produce pobreza. Pero él no se queda ahí. Él dice, vamos a ofrecer una solución. ¿Cuál es la solución definitiva? Dice, eliminar la propiedad privada de los medios de producción y pasar a una propiedad comunitaria. En ese interín del paso de la propiedad privada a la propiedad comunitaria, el Estado debe intervenir. ¿Cómo interviene el Estado? Pues regulando ese proceso. Pero el Estado debe desaparecer. Esa es la propuesta definitiva de Carlos Marx. Pero la he resumido de una manera muy excesiva, pero concreta y fiel. Eso es lo que propone Marx, porque Marx está observando lo que está pasando, las injusticias que está observando que suceden en las fábricas. Personas, hombres, mujeres, sobre todo mujeres y niños, trabajando 14, 16 horas al día, recibiendo un salario en Inglaterra, por ejemplo, de un penique, medio penique, bueno, cosas que ustedes conocen que no merece la pena ya hablar aquí. Entonces, esta observación le lleva a él a descifrar el sistema y a proponer soluciones para el sistema.
Esa es la propuesta de Marx. Las propuestas de Marx están ligadas con las posturas intermedias del constitucionalismo moderno. La socialdemocracia, el estado de bienestar, el moderno keynesianismo, los ajustes al sistema capitalista, los derechos sociales, etc. La propuesta marxista es un ojo que nos ha permitido ver esa realidad y después de ver esa realidad no quedarnos indolentes o no quedarse indolentes las personas que detentan el poder. Porque nosotros aquí, ¿qué poder detentamos? Entonces, después de Marx aparece un autor, me gusta estudiarlo antes, aunque es posterior, Hegel. Hegel es interesantísimo porque Hegel observa, dice, en la historia hay algo así como un espíritu que la guía, que la lleva, y que es el verdadero protagonista de la historia. No son los seres humanos, las personas, las que protagonizan la historia. Es este espíritu por el que se mueve todo y lo hace todo, el espíritu de la historia. Él le llama el espíritu de la historia. Realmente esa sería la traducción, ¿no? En alemán, realmente se entendería más bien como fenómeno, no como un fenómeno físico, sino como un fenómeno que ocurre socialmente, pero es un fenómeno, pero no es naturaleza. Es una cosa interesante porque Hegel en eso es innovador. Trata de establecer unas nuevas categorías ideadas y pensadas solamente por él. Pero bueno, la traducción que tenemos es un espíritu como fantasmal que se mueve y que es el protagonista de la historia, pero no es el protagonista de la historia de los fenómenos ni el protagonista de la sociedad, es el protagonista de toda la historia en su conjunto. Entonces él habla de este espíritu y pone muchísimos ejemplos. Son libros horrorosos, difíciles. Pero bueno, él pone un ejemplo. Por ejemplo, en la idea de libertad. La idea de libertad, miren, la idea de libertad ha sido muy influyente a lo largo de la historia. Entonces él dice, vamos a poner un punto de la historia. La idea de libertad en el imperio romano. Entonces están los cónsules y está el Senado, los senadores. Ambos grupos de poder provienen de familias importantes y adineradas. Las familias importantes, adineradas y de militares. Son los que mueven la cosa en Roma y en el imperio. Pero llega un momento en que Roma se hace tan grande y el pueblo presiona tanto que la idea de libertad, este espíritu de libertad, empuja, hace brotar una nueva institución, el tribuno de la plebe. Entonces, el consulado, el procónsul, el senado y el tribuno de la plebe, todos son componentes de la libertad. Son contradictorios, pero componentes de la libertad. El senado pelea contra el senado pelea, el senado y los cónsules se enfrentan contra el pueblo. Y en esta lucha de contrarios hay una síntesis dialéctica, según Hegel, que hace surgir esta institución llamado el tribuno de la plebe. Entonces, si analizamos así toda la historia, nosotros podemos comprender que toda la historia puede ser analizada desde esta perspectiva. Hegel trata de proponer también un análisis para el derecho desde esta perspectiva. De este modo, los derechos que hagan falta son derechos sintéticos. Los ciudadanos versus los poderosos se enfrentan y hacen surgir ciertos derechos. Esos derechos son la síntesis que permite estabilidad. La lucha de contrarios siempre genera una nueva síntesis, un nuevo resultado sintético, dialéctico sintético, en el que se ofrece estabilidad a todo el sistema. Pues bien, si unimos la observación y la propuesta marxista y la observación y la propuesta hegeliana, tenemos como resultado el marxismo radical. Es decir, el marxismo ideológico, teórico, señala que para que exista justicia en este mundo,
porque en este mundo no hay justicia. Para que se dé el paraíso en esta tierra, porque no existe el paraíso, ni el cielo, ni Dios, ni nada, es materialismo puro y duro, para que se produzca esa realidad, es necesario acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Si observamos las tesis hegelianas, el espíritu de la historia, el espíritu de la libertad, llegará a un punto de la historia en que exista justicia. Entonces dicen los marxistas radicales, dice, ¿para qué esperar ese momento de la historia? ¿Qué les parece si lo anticipamos un poquito? Utilizando, por ejemplo, las armas, la violencia, la guerra de guerrillas, no sé, los momentos históricos que todos conocemos. Entonces, esta metodología se aplica para conseguir estos intereses. No sé si ustedes se dan cuenta que desde este momento, desde que comenzamos la clase, la inauguramos como historia del pensamiento occidental, como historia del pensamiento racional. Todas estas ideas son expresiones racionales. Racionalismo puro y duro que se pone en práctica y que produce determinadas consecuencias. El marxismo radical produjo unas determinadas consecuencias. El liberalismo radical produjo unas determinadas consecuencias. Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos toda esta suma de ideas y ya tenemos varias de las cosas que acontecieron en el siglo XX. Nos hace falta hablar de un autor importantísimo, Kant. Kant es esencial. Son las 8:20. Con Kant terminamos hoy, porque estamos agotados todos. Con Kant terminamos hoy. Kant es sumamente importante por muchísimas cosas. Solamente voy a hablar de dos aquí. De dos. Doctor, disculpe, lo interrumpo antes que cambie justamente a Kant. Por supuesto. Sobre el marxismo, José Luis del Río le habla. Hable nomás. Pero lo poco que yo sé del marxismo, lo poco o mucho que yo sé del marxismo es que donde se ha aplicado, ha fracasado. Todos los gobiernos donde se ha aplicado justamente el marxismo han fracasado. Y han fracasado porque los gobernantes justamente se han llevado la famosa riqueza del pueblo. Entonces, eso quería más o menos decir. Yo sé que usted no está defendiendo a Marx, sino que nos está comentando justamente a leves rasgos sobre Marx, pero sí quería dar mi punto de vista que toda esta ideología marxiana siempre, aunque suena muy bonito que todo es de todos, siempre a la final no ha funcionado, siempre no ha tenido un buen término, en mi opinión, pues, ¿no? Sí, está bien, su opinión es válida. Yo Doctor, lo Carlos que Camba. estoy señalando es que comprendamos es que la postura de Marx más la postura de Hegel hizo surgir una nueva postura, que es el marxismo radical, que es totalmente distinto a las ideas de Marx y del socialismo utópico o del socialismo idealista o teórico. El marxismo radical es una utilización violenta, perdón, una apropiación violenta de los medios de producción, de la toma de poder del Estado, para conseguir estos fines propugnados por Marx. Si lo consiguieron o no, pues ya la historia nos ha enseñado muchísimo. Entonces, yo lo que les trato de presentar aquí es el panorama metodológico y el panorama real de lo que ha ocurrido en la historia a partir de la visión epistemológica, obviamente, de estas teorías, para que ustedes comprueben lo que se viene, porque el siglo XX es el siglo en el que se ponen en marcha y en práctica todas estas cuestiones. Entonces, José Luis, muy aparte de lo que usted señala, es válido su opinión. Aquí se puede opinar de todo, siempre con altura y respeto. Carlos, usted iba a hablar. Sí, doctor, gracias. Con mucho respeto, con José Luis, y usted decía es respetable la opinión de todos en este panel.
Efectivamente, como usted decía, allá algún rato va a llegar la humanidad. Y la teoría esta marxista a través del marxismo radical, de que hagámoslo pronto a través de las armas y todo eso, que yo los considero atajos, porque se atenta contra la vida humana y ahí se va contra justamente la simiente de esto que estamos tratando, de los derechos humanos, que es la vida. Yo me atrevería a decir que sí sirvió, porque usted dijo algo que para mí es fundamental. Estamos poniéndole el ojo. Y al momento de ser observadores, como que suaviza cualquier tiranía o le quita esa capacidad de llevarse todo a los grupos de poder, porque llegado un momento cuando uno quiere llevarse todo, corre el riesgo de que los otros reaccionen y sea una lucha ahí terrible, por decirlo menos, y que todos salimos perdiendo, ¿no? De tal manera que, para mi modesto criterio, sí ha sido valioso todas estas aportaciones de ideas que han llevado que la humanidad a la época actual, no obstante las diferentes problemas que están, por ejemplo, el asunto este climático, este asunto que deriva en guerras a través de los diferentes tipos de guerras ahora de las multinacionales, multiniveles, todas esas cosas que conllevan a justamente a inequidades, como que se confunde lo que vamos a tratar de llegar, de buscar, que yo pienso que todos los seres humanos a través de diferentes vías quieren hacer eso, porque a través de ese pensamiento humanístico esa es la idea para que prevalezca la humanidad, o sea, nosotros, dentro de la concepción de Kant, que justamente vamos a abordar con su explicación. De tal manera que yo discrepaba con José Luis del Río de que sí ha sido útil esos pensamientos, al margen de que cómo lo utilicen tal los cuales gobernantes de diferentes áreas, latitudes. Gracias, doctor. Hay que... Es válido. Espérese un segundo, Carlos, un segundito. Es válido, todos los criterios son válidos, pero Carlos, al compañero Camba, es importante tener en cuenta las consecuencias de lo que decimos, porque no todo es válido, en el sentido de que si justificamos las propuestas marxistas radicales, estamos justificando, por ejemplo, uno de los decretos de Stalin, que eliminó a 1 millón de personas, o lo que sucedió en Camboya, en Vietnam, etcétera, lo que sigue sucediendo en Corea del Norte. Entonces, me parece que hay que medir y saber el ojo del marxismo idealista, del marxismo teórico es importante, pero el marxismo radical, a mi juicio, me parece que estudiantes de una maestría de Derecho Constitucional y ecuatorianos y defensores de los derechos humanos, no podemos tolerar defender el marxismo radical. Con todo el cariño y el respeto, Carlos Camba, ojo, no es una ofensa, tómelo como yo soy un ferviente y fervoroso defensor de los derechos humanos. Entonces jamás justificaría o aceptaría que se justifique en mis clases el marxismo radical, porque da lo mismo el marxismo radical como el nacionalsocialismo, que es una propuesta de derecha radical que sirvió para aniquilar cerca de 10 millones de personas. Entonces, cualquier postura que se justifique en cualquier criterio sobre texto de cumplir con ese criterio, de defender ese criterio y eliminar a la gente, me parece que no es válido. No podemos aceptarlo como válido. El marxismo... Le ruego me permita explicarle. Yo no justifiqué el marxismo radical. Ah, ya, perfecto. Excelente. Yo no lo justifiqué. Yo decía al contrario, porque al justificarlo nos estamos yendo contra nosotros mismos. O sea, no matarás, pues, el derecho a la vida. Lo entendí mal. Yo nunca dije que tal vez me fui malinterpretado o me expresé mal. Yo justamente lo que estoy diciendo es que sí es valedero, por lo que justamente usted decía, el ojo. O sea, que sí sirve la idea de Carlos Marx con relación que
tenemos que observar, porque caso contrario nos vamos todos y perdemos todo si se aplica ese Ya marxismo lo entendí. radical. Muchas gracias. Disculpa. Muy bien. Doctor, quisiera que me regale la oportunidad. Manuel. Entiendo algo así un poquito bien bonito aquí, para no entrar en estos debates y discusiones que son pueriles y, digámoslo así, hasta estériles, hablando de ese tipo de cosas, ¿no? A Hegel y a Marx se los entienden al individuo como un ser esencialmente social, que se desarrolla viviendo con otros y que solo puede realizarse plenamente en el marco de la intersubjetividad. La vida en común es una realidad existente en sí misma y una premisa para el desenvolvimiento individual. Para ellos el interés general es superior e irreductible a los intereses particulares vigentes en la sociedad civil y la libertad de comunidad. Es una precondición para la libertad del individuo. Hablando casualmente de este gran tema, pues, del señor Hegel, del idealismo absoluto, doctor, que usted lo sabe muy bien y lo conoce muy bien. Entonces, y recordemos que Hegel es contrapuesto al señor Marx, detractor, pero como usted nos acabó de enseñar, de sus ideas y de sus contrapropuestas salieron nuevas ideas para fundamentar estos aspectos filosóficos y políticos. Nada más, mi doctor, le agradezco mucho por permitirme participar. Sí, en efecto, Manuel, Marx y Hegel ambos son aristotélicos, en el sentido de que sostienen que el hombre es un animal social, el son politicón. No se entiende al hombre sin esta realidad de apertura hacia el otro. Es claro, un grado de maduración moral impecable, ¿no? Marx está opuesto a la religión, pero no es opuesto a la moral. Lo que pasa es que es completamente distinta. Y por su parte, Hegel es católico, tiene una moral bien definida, una moral cristiana católica bien definida. Entonces, muy bien. Lo que pasa es que son las contradicciones de los avatares de los que lo suceden, ¿no? Ellos nunca se hubiesen imaginado que sus teorías iban a servir de soporte para estas grandes masacres. Pero bueno, Kant, si nadie más quiere hablar. Yo quería hablar un ratito, doctor, perdón. Carlos, hable nomás. Quería meter un comentario. Si bien es cierto, las visiones respecto al derecho han variado a lo largo de la historia y ha variado también alrededor de diversos autores, y también se ha profundizado en ciertos aspectos en función del contexto histórico. También es verdad que hoy en día el papel de ciertas variables que antes no habían juega un papel fundamental. Uno de ellos, por ejemplo, es la tecnología. Y otro, y no hablamos tanto de tecnología, sino del avance tecnológico. ¿Por qué menciono esto? Porque el avance tecnológico está influenciando directamente en diversos aspectos culturales, sea costumbres y demás. Entonces, eso hace que el dinamismo social, a como variaba antes, a como varía ahora, es totalmente diferente. Llega un momento en donde la actualización del derecho o la visión del derecho, cuando se intenta plasmar, ya está desactualizado porque la realidad comienza a variar, ya no es la misma. Entonces, muchas veces entra en esos paradigmas, porque ¿cómo usted puede pensar que nosotros hablamos de neoconstitucionalismo ahorita en el Ecuador, bueno, realmente en los últimos 10, 15, 20 años, y en Europa eso era hace 40, 50 años? Entonces, son cosas que muchas veces no es que nos retrasa, sino que el dinamismo social y la relación intercultural e internacional muchas veces entran en conflicto y en paradoja, y lo podemos ver en casos internacionales. Entonces, es interesante cómo muchas veces las visiones, a cómo se manejaban antes, a cómo se manejan hoy, muchas veces es complicado plasmarlas en la realidad. Eso es una de las razones por la cual, por ejemplo, visiones como el marxismo, demás, que estaban, se les intentó aplicar en algún momento con sus errores, con sus defectos, con sus deficiencias. Hoy en día, muchas veces algunos dicen que es totalmente inaplicable en la sociedad, plasmarlo como tal. Como concepto, muchas cosas son buenas. Entonces son esas cosas que
son importantes analizarlas porque, o sea, no podemos solamente quedarnos en el ideal de las cosas que se puedan cumplir. Sería fantástico que muchas ideas, que muchos ideales se puedan cumplir. Sería fantástico que muchos derechos que se garantizan en muchas partes, en muchas constituciones y demás, se puedan realmente cumplir, pero la realidad es que cuando te enfrentas a aspectos culturales y a ciertos aspectos económicos, muchas veces chocan. Sí, tiene mucha razón, Carlos. Pero Doctor, precisamente, espérese un segundo, Richard. Precisamente por eso existen varios soportes teóricos. Por ejemplo, la teoría de los mandatos de optimización de Robert Alexy, que nos ayuda mucho. Realmente Robert Alexy tiene una dogmática mixta. Es una dogmática que utiliza el análisis económico del derecho y que también utiliza la dogmática tradicional constitucionalista alemana. Y desde esa perspectiva, ojalá podamos dedicarle un espacio a esta teoría. Robert Alexy señala que si entendemos que las normas de la Constitución son mandatos de optimización, pues aceptaremos que solo son cumplibles en la medida en que el Estado puede pagar, tiene los fondos para hacerlo. Es un ideal interesantísimo la seguridad social gratuita para todos. Entonces, es un mandato de optimización, avancemos poco a poco. Primero los cotizantes y después los cotizantes y su familia. Y después añadamos a todo el sistema, poco a poco. Entonces, esa es una teoría interesante. El compañero, no recuerdo quién era que hablaba, Richard creo que era, ¿no? No, Muñoz. Doctor Manuel Romero, disculpe. Un segundo, Pero espérese un segundo. Y luego también existen el posmodernismo teórico que ya incluye en las variables a estudiar para el derecho, para el análisis de las normas, las modernas tecnologías. Yo precisamente voy a hacer un taller con ustedes sobre eso. Iba a hablar antes de usted, Manuel, el compañero Richard Garcés. A ver, Richard. sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. En efecto, o sea, yo precisamente quería tocar era sobre respecto a este tema del marxismo radical, que precisamente hay preceptos que en la situación que vivimos, en este mundo globalizado, en estas economías, no podemos coger y quedarnos con lo que se propone de venir y como se ha dado en Venezuela y en otros países más que han venido, empresas que han cogido y las han puesto con el Estado, o sea, las han, como dicen, se han apoderado de estas transnacionales prácticamente. Con lo cual lo que están haciendo es quebrar economías, restringir oportunidades de desarrollo en las mismas naciones. De igual manera han habido violaciones a los derechos humanos. Es precisamente lo que usted enfocaba hace un momento. O sea, como yo, en una parte, avalando una parte constitucional en mi profesionalismo, puedo coger y permitir o estar de acuerdo a llevar ideas tales como estas, cuando realmente se va contra las mismas convenciones interamericanas de derechos humanos. Entonces, realmente, bueno, me gustaría ir un poquito más en el desarrollo de este tema, pero yo, lógico, yo entiendo que usted tiene que seguir avanzando, lo que está haciendo ahora es una introducción, ¿verdad? Pero no podemos coger y quedarnos con la teoría como tal, porque estimo que algo tiene que haber, o sea, algo se puede utilizar de esto, de los ideales en la primera teoría marxista. Ya con la parte radical, toda esta, de una u otra manera, cómo se violan derechos. Entonces no se puede coger y adherirse a todo. Era respecto a eso, doctor. Más que todo, cómo se atrofia la parte económica de las naciones. Muy bien, no se olvide que hemos afirmado en la explicación que la observación marxista ha servido para que aparezca en la primera mitad, la segunda parte de la primera mitad del siglo XX y toda la segunda mitad del siglo XX, las socialdemocracias. Y para que aparezca también la visión keynesiana como ajuste. Correcto, gracias. Espérese un segundo. Check my speaker. Ya. La visión... ¿Sí me escuchan, por favor?
Sí, la visión keynesiana de la economía, los ajustes al capitalismo que constantemente se van incrementando, el estado de bienestar, el estado social y democrático de derechos, todos esos aportes han venido siempre como una síntesis de esas observaciones. No podemos negarlo. El movimiento laboralista ha sido marxista, ha sido comunista, luego socialista, se han juntado y han permitido la defensa de los derechos laborales. Han sido conquistas de estos grupos. Entonces, no podemos olvidarlo. Etcétera. Los primeros en defender los derechos de la mujer han sido las mujeres socialistas. Entonces, no podemos olvidarnos de estas cuestiones. Por supuesto que han habido traspaso teórico a la realidad normativa, y lo hemos dejado anunciado cada vez que voy hablando de cada una de las teorías. Manuel Iba Largo, por favor. Sí, doctor, acerca de esas instituciones jurídicas a las cuales usted se refirió, a las que Roxin, Jacob, como detractor también, hablaban de la teoría económica del delincuente con el doctor Edmundo René Bodero, quien siempre ha dejado precedentes como para poder avanzar en estas instituciones jurídicas que son para nosotros en nuestro país parecen, perdónenme la palabra, una utopía. Estamos tan distantes de aquella economía alemana, de esos países del primer mundo en los cuales ya la imputación objetiva hace su gran apertura y desarrollo. Queremos llegar a eso, tenemos un ingreso per cápita en negativo con relación a este tipo de situaciones. Y siempre decimos, ¿por qué no avanzamos? Y yo quiero decirle que para mí es una falta de decisión política nada más de parte de los gobiernos para poder brindar ese tipo de cobertura. Los norteamericanos tienen unas celdas especiales para los delincuentes de cuello blanco. Qué lindo, les quitan toda la plata. Luego salen de la celda después de 4 o 5 años como delincuentes de cuello blanco. Y bueno, aquí resulta que los delincuentes de cuello blanco van a la cárcel número 4 y salen después de 2 años cumpliendo el tercio de la pena, arreglando, haciendo estas cosas de un lado para otro y se acabó el problema. Y no hay una reinserción y no se recuperó nada, se perdió todo. Entonces, doctor, verdaderamente la imputación objetiva, ¿en qué estamos? ¿Para qué sirve? Discúlpeme, Manuel, le quería preguntar, ¿cuál es la relación con lo que estamos discutiendo? En ese tipo de cobertura dentro de los ideales y de los marxismos extremos. Ya. Por eso. Muy bien. Bueno, no, la verdad es que no sé qué decirle porque la verdad no le comprendí muy bien, pero lo que sí le puedo señalar es que si bien todos los problemas a los que usted alude son falta de voluntad política, también es falta de compromiso, es falta de compromiso también de las personas que tienen oportunidades, de las personas que tienen mejores o incluso oportunidades respecto de los que no tienen, como este grupo. Este es un grupo selecto social aquí, porque aquel que estudia una maestría, pues es un minúsculo grupo de los que pueden hacerlo en el Ecuador. Entonces, yo pienso que cada subsistema social debe hacer su trabajo para poder exigirle al otro subsistema lo que debe hacer. Y el sistema de educación superior, el sistema de profesionalización, el sistema de operadores jurídicos, también debe hacer lo suyo para poder exigirle a los otros subsistemas, como el sistema de participación, el sistema político, para poder exigirles que hagan su trabajo. Entonces, es más bien un problema cultural. Estoy de acuerdo con usted, pero también hay que añadir otros elementos. La cultura, la necesaria falta de educación,
etcétera. Pero eso lo vamos a discutir después. Ojo, vamos a discutirlo después. Bueno, continúo. Si no hay más inquietudes, dudas, comentarios, continúo. ¿Hay alguna otra opinión, duda, comentario? No, muy bien. Kant. Kant es interesantísimo. Con Descartes, con René Descartes, se dice alegóricamente que se le asestó un golpe mortal a Dios. Pues quien lo termina de matar es Kant, hablando metodológicamente. Quien aniquila a Dios, quien mata a Dios es Kant, porque Kant logra lo que todos quisieron durante los siglos previos. Del XIV al siglo XVIII, todos querían sacar a Dios del sistema. Ninguno pudo, lo pudo hacer Kant. Y Kant, que era cristiano, ¿no? Protestante, impresionante. Kant logra hacer una cosa bien simpática. Kant elabora una división de las ciencias. Por un lado existe la estética trascendental, por otro lado existe la analítica trascendental y por otro lado existe la dialéctica trascendental. En la analítica trascendental se encuentran el grupo de ciencias que no requieren del contacto entre el sujeto y el objeto. No requieren el contacto entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, las ciencias de la naturaleza, las ciencias lógicas, las matemáticas, la lógica y todas sus vertientes. No requieren. Para aceptar y reconocer que 2 más 2 es 4, no hace falta colocar 4 peras y sumarlas y restarlas. 2 más 2 es siempre 4 y punto. Etcétera. En el ámbito de la estética trascendental se ubicarían todo el grupo de ciencias que requieren de un contacto previo entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, la observación. Aquí encontramos las ciencias tales como la biología, la medicina, incluso la física no teórica, etc. Son ciencias en las que primero se observa y luego se establece las características y particularidades del objeto estudiado, se lo estudia. Finalmente, en la dialéctica trascendental estarían el grupo de ciencias en las que dialéctica es un término que utiliza Kant para referirse a los sofistas griegos, no para referirse a la dialéctica kantiana, hegeliana o a la dialéctica marxista, sino para referirse a los sofistas griegos, porque el método de los sofistas era el método dialéctico. Así se denominaba en la antigua Grecia. Entonces, Kant señala que el grupo de ciencias que componen la dialéctica trascendental son las ciencias dogmáticas. Por ejemplo, el derecho, la ética, la moral, la religión, la teología. Entonces, de este modo, con esta ubicación, Kant quita o saca a Dios de la analítica trascendental y de la estética trascendental y lo deja ubicado en la dialéctica trascendental. Esto es impresionante porque la ciencia no ha avanzado jamás al ritmo que logró avanzar después de estas propuestas kantianas. Ya no hay duda que no se debe respetar a Dios como hipótesis válida dentro de un sistema para comprender la realidad. ¿Qué tiene esto que ver con el derecho? Muchísimo. En toda esta explicación que nosotros hemos realizado, hemos visto cómo ha evolucionado la razón del hombre para comprender su realidad, para descubrir y entender lo que acontece a su alrededor y lo que acontece en su cabeza y dentro de sí. Se podría decir alegóricamente que en el siglo III
cogido de la mano de su papá Dios y de la otra mano de su mamá Iglesia, el hombre nace nuevamente. Y cogido de su mamá Iglesia, sigue un largo recorrido hasta llegar al siglo X, XI, XII, 10 con el cisma, ¿no? Las primeras rebeldías. Como los chicos o chicas que a qué edad más o menos se rebelan, a la edad de los 12, 13, 14 años. ¿Cómo se llama esa edad comúnmente? La edad del burro. Realmente la edad del burro. La edad del burro. Entonces, la edad del burro, la psicología la llama la edad de la rebeldía moral. Porque al chico le dicen no mientas y ve que sus papás mienten. Al chico les dice pórtate bien y el papá y la mamá se portan como le da la gana. Todo el mundo hace lo que le da la gana y el único que ha cumplido normas desde que es pequeñito hasta que tiene esa edad de poder diferenciar entre lo que acontece a su alrededor y su yo, entonces comienza a descubrir, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Se da cuenta de las grandes defraudaciones que ha sufrido porque su madre, su padre le ofrecieron tal o cual cuestión, por ejemplo, que iban a ser felices y los padres terminaron divorciándose, etcétera. Bueno, pónganse las defraudaciones que ustedes quieran. Pues el chico entra en esta edad de la rebeldía moral. El hombre también ingresa en su edad de la rebeldía moral, que es el siglo X, el siglo XII, más o menos hasta el siglo XIV. El siglo XV y XVI es el siglo en el que el hombre ya supera esta etapa y madura un poquito y comienza a comprender que ya no depende de los errores de los demás, sino que tiene que asumir que es capaz de resolver sus propios problemas. Es decir, ya no tiene que acudir a mamá y papá ni para sentirse mal, es decir, rebelarse moralmente, ni para que su papá y su mamá le resuelvan los problemas. Está en una edad en la que comienza a disfrutar de la autonomía de la razón, la libertad, la autonomía de la razón, que es la libertad, la autonomía para comportarse. Y en esta etapa se queda y le gusta, le encanta. El hombre transita por estos siglos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que son siglos fabulosos para el hombre. Hasta el siglo XVIII con Kant, el hombre ya no solo que ha descubierto una gran capacidad para resolver problemas, sino que el hombre está enamorado de sí mismo. El hombre está engreído de sí mismo. Está enamorado de sí mismo, está engreído. Sabe y se reconoce a sí mismo como el único capaz de resolver sus problemas. Y a esta edad llega, y en estas condiciones llega a la adultez, en la que trata de conseguir todo lo que se le ocurre, lo que le apetece, lo busca y lo trata de conseguir. Ese es el hombre en esta época. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, el siglo XIX es un siglo de desconciertos ya. El final del XIX, sobre todo, siglo de desconciertos, porque estas ideas kantianas comienzan a generar sus frutos rápidamente y sobre todo aparecen en el siglo siguiente dos grandes acontecimientos que desnudan la realidad del hombre. Es decir, el hombre confiado excesivamente en sí mismo, había apostado toda su razón, todo, absolutamente todo. Incluso, es decir, todos estos grupos de ciencias estaban soportados exclusivamente en la razón. Dios cumplía una función espectacular en el sistema. Yo no estoy hablando de clases de religión. Aquí no hay clases de religión ni de moral. Esto es unas clases de control de convencionalidad, pero para eso necesitamos fundamentar materialmente. Dios cumplía una función espectacular en el sistema. ¿Cuál era esa función? Límite. Dios era un límite. Dios era una idea que le decía al hombre hasta dónde podía llegar. Cuando desaparece Dios y solo queda la razón fundamentando las actividades del hombre, de pensamiento y de comportarse, de actuar o de omitir,
pues ¿qué es lo que queda? Solamente la razón. Entonces la razón está detrás de todas las ciencias, de la analítica trascendental, de la estética trascendental y también de las ciencias dogmáticas. Dios es el fundamento, la razón es el fundamento de la moral, la razón es el fundamento de la ética, la razón es el fundamento del derecho. Y como nos fue bien en las otras ciencias, pues de seguro nos va a ir bien en las otras. Kant, voy a ser justo con Kant. Kant reconoce que esta es una de las debilidades de su sistema. Pero él dice, él señala, él se justifica señalando lo siguiente. Él dice, el hombre en su libertad jamás va a escoger hacer el mal. Siempre va a escoger hacer lo bueno objetivamente. Claro, Kant es un ingenuo. Se equivoca totalmente porque el hombre siempre va a escoger hacer sus intereses. Va a perseguir sus intereses. Por eso el hombre necesariamente necesita límites. El hombre necesita límites. Ya estoy agotado. Discúlpeme la voz, pero ya estoy sumamente agotado. Ya nos quedan 3 minutos. Acabo la idea y terminamos. El hombre necesita límites. Kant reconoce que la debilidad de su sistema es que el hombre no tiene límites. ¿Qué hace entonces? Pues propone ligeramente la libertad ética como límite, pero bueno, ya sabemos qué es lo que pasó. Entonces, el siglo XX es el siglo que desnuda la gran capacidad que tiene el hombre para cometer atrocidades soportadas por la razón. La razón es la que soporta las decisiones del siglo XX. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como el hombre que se fue de fiesta y que al día siguiente no sabe absolutamente nada de lo que ocurrió en la noche y solamente se ve con un cuchillo en la mano todo ensangrentado. Se levanta y ve en el piso 1 o 2 cuerpos tendidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó en el siglo XX que al hombre le desnuda esta realidad? Que cerró los ojos, los abrió y se dio cuenta que tenía las manos ensangrentadas. Es fácil la respuesta. ¿Quién me puede decir? Fundido, doctor, en la palabra. Ahí tendríamos 2 escenarios, doctor. ¿Cuáles son esos 2? El primero, que el hombre tal vez por un exceso de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, o tal vez bebidas alcohólicas. Ojo, escuche. Escuche. Es un ejemplo alegórico, Es alegórico. ¿Qué es lo que le sucedió al hombre en general en su historia en el siglo XX? Que cuando se despierta se da cuenta de lo que es capaz de hacer. Sencillamente se tenía nublada la razón. Eso es todo. Doctor. Sí, Garcés. ¿Qué sacó a Dios? Eso le pasó. Ya, muy bien, pero vamos a ver, ¿qué acontecimientos sucedieron? Las guerras mundiales, el Auschwitz. Excelente. Las dos guerras. Aquí, mire, Garcés, no es importante Dios desde la fe, es importante Dios como idea. Entonces, correcto. Las dos guerras fueron justificadas, sobre todo la segunda, fueron justificadas por criterios racionales. Es decir, leyes que se forjaron para aniquilar cientos de miles de personas, millones de personas. Esto es una barbarie soportada racionalmente, soportada por leyes. Sí, Manuel. Doctor, Adolf Hitler no era malo. ¿Ya? Él defendía lo suyo. Hoy, mire, no es importante. Hoy sacaron el coronavirus, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para aniquilar con la tercera edad y dejar de pagar a todos los jubilados, lo que le causaba perjuicio a los gobiernos. Manuel, ahí está Hitler disfrazado otra vez. No es importante
no es importante discutir sobre si era malo o bueno. Lo importante es que usted y todos los demás me digan si está justificado lo que hicieron. No, es la razón, doctor, lo que usted acabó de decir en antes. Por eso. La fuerza de las razones en el siglo XX, donde las atrocidades se cometieron en base a una razón. Y no está justificado, yo no justifico eso. Excelente, suficiente. No justifico, eso no lo voy a justificar nunca. Está bien. Nunca. Porque lo otro es una cuestión que excede el marco de esta clase. Las Así es, de eso no vamos a hablar. Aquí no estamos hablando de sentimentalismo, doctor, sino de ciencia. Ya, muy bien, entonces, aquí nos quedamos, por favor. La compañera, ¿quién es el presidente de curso o la presidenta? Carlos Moreno. Carlos Moreno, pero está un poco enfermo, indispuesto, profe. Sí está conectado, pero está con COVID y está un poco indispuesto. Ya, entonces, como yo le conozco a usted, Xiomara, por favor, recuérdeme el día de mañana dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí en el... Kant. En el inicio del siglo XX, iniciando el siglo XX. Sí. ¿Okay? Les pido de favor, vamos a hacer una cosa, para, si les parece, ¿no? Si a ustedes les parece, bueno, aquí concluimos la clase, espérense un segundo, voy a parar de grabar.